Normalmente asimilamos los riesgos a cosas malas, ¿vale? No tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, un riesgo es algo que puede ocurrir, que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Pero que puede ocurrir, ¿vale? Realmente es un evento o condición incierta que si ocurre puede tener un impacto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Aquí es donde vemos que un riesgo puede tener impacto positivo o negativo. Es verdad que normalmente lo asociamos con negativo, ¿vale? Pero también podemos tener en cuenta los riesgos positivos, es decir, si tenemos algo que puede impactar positivamente, también podemos tenerlo analizado, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre riesgo y problema? ¿Alguien se anima? Mira, esto es facilito. ¿Nadie se anima? Buenas, sí, yo, Diana Loyola. Un riesgo viene a ser un evento futuro, como ya lo dijo, y un Sí, problema es un obstáculo que ya ocurrió, vale. Es y un la cual evento se futuro, un evento futuro posible, ¿eh? O sea, no, ajá, no es algo claro, que claro. vaya a Que ocurrir. podría exacto, que podría suceder. Como ya lo mencionó, puede ser positivo o negativo, mientras que el Efectivamente. problema ya viene a ser un obstáculo negativo que ya ha ocurrido y lo cual se necesita una acción inmediata para poder solucionarla. Efectivamente, así es, ¿vale? Entonces, el riesgo aún no ha ocurrido y el problema o el issue ya está ocurriendo, ¿vale? Y efectivamente tenemos que tomar alguna opción, ¿vale? Alguna acción para poder solucionarlo, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es que un proveedor podría retrasarse o que un proveedor ya se ha retrasado. Si podría retrasarse, yo puedo hacer acciones para que ese retraso me impacte lo menos posible. Oye, pues igual desbloquear al equipo que va a trabajar en eso porque no va a poder avanzar o algo de eso, ¿vale? Pero si el proveedor ya se ha retrasado, yo tengo que hacer otro tipo de tareas y además es algo que tengo que hacerlo sí o sí porque ya se ha retrasado. Lo otro es, en caso de que se vaya a retrasar, ¿vale? Puedo tomar acciones para poder impactar en ese riesgo, ¿vale? Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso sistemático de identificar, analizar, planificar respuestas y hacer seguimiento de los riesgos con el objetivo de minimizar impactos negativos y maximizar oportunidades en un proyecto, ¿vale? En la gestión de proyectos hay varios puntos que todo project manager debe tener muy claro, ¿vale? Que es el alcance, el coste, la planificación, ¿vale? Los distintos, y uno de ellos son los riesgos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el project manager con los riesgos? Lo primero que tiene que hacer es identificarlos, luego analizarlos, planificar la respuesta y hacer seguimiento de los riesgos. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Depende en qué fase del proyecto estemos, nos toca hacer una identificación o nos toca hacer distintas cosas. La gestión de riesgos se tiene que hacer durante todo el proyecto, ¿vale? Eso es importante, porque muchas veces nos pensamos que la gestión del proyecto es una cosa que solamente se hace en la parte inicial del proyecto, y no es cierto, ¿vale? Es importante que se haga durante todo el proyecto. A través de la gestión de riesgos, trabajamos para incrementar la probabilidad e impacto de las oportunidades, que serían los eventos positivos, y reducir la probabilidad del impacto de las amenazas, ¿vale? Que son los eventos negativos. Aquí hablamos ya de dos temas, ¿vale? Probabilidad e impacto, que son las dos características fundamentales que tenemos que analizar de cada riesgo, ¿vale? El buen project manager gestiona tanto lo que puede salir mal como lo que puede salir mejor de lo esperado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las dos cosas. A ver, normalmente es verdad que nos centramos, en la mayoría de los casos, estamos tan liados en los proyectos que nos vamos centrando más en las cosas que pueden salir mal que en las cosas que puedan salir bien, ¿vale? Pero lo correcto sería también tener en cuenta las cosas que pueden salir bien. Ejemplos de riesgos y amenazas, ¿vale? Negativos. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el proveedor podría no entregar a tiempo, el impacto es un retraso en el proyecto y el enfoque que debemos dar es un plan alternativo o penalizaciones contractuales. El equipo de proyecto podría abandonar el proyecto. Imaginaros que estamos trabajando en un proyecto y nos dicen que hay otro proyecto que es prioritario y que parte de nuestro equipo se va a ir. Oye, pues ahí tenemos un impacto. Entonces, vamos a tener pérdida del equipo, pérdida de conocimiento, retrasos, porque vamos a tener que hacer un traspaso de conocimiento a otro equipo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hacer el plan de backup, es decir, el plan de traspaso del conocimiento y documentación, ¿vale? Para que se sepa en qué punto se ha del traspaso, quién deja un conocimiento, quién coge esa parte, ¿vale? Todo eso es importante dejarlo. Los requisitos del cliente podrían cambiar durante la ejecución.
¿vale? Pues esto supone cuando no tenemos unos requisitos que son muy fijos y que pueden ir cambiando, normalmente suponen un cambio de alcance, que eso impacta normalmente en coste y plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Tener un control de cambios, ¿vale? Un change request. El control de cambios que hacemos cada vez que haya algún cambio de alcance, lo vamos a registrar y vamos a analizar exactamente qué impacto tiene en el alcance, en el coste y en el plazo. Es decir, si cambiamos algo del alcance, ¿vale? Tenemos que ver cuánto nos va a costar y qué plazo va a impactar. Es decir, si nos piden que hagamos algo más, tenemos que ver cuánto va a costar más y cuánto nos vamos a retrasar. Y se van a probar las tres cosas a la vez. Es decir, cuando a mí me piden que yo haga un cambio en un proyecto, yo digo, vale, yo voy a cambiar esto, pero me va a costar 10.000 euros más o 100.000 euros más y voy a tardar un mes más. ¿Por qué? Porque tengo que hacer más cosas, ¿vale? Otro ejemplo que podrían surgir problemas técnicos en la integración del sistema. Oye, pues esto al final implica retraso sobre costes, pues tenemos que hacer pruebas tempranas y pilotos. Esto aquí serían ejemplos, ¿vale? De amenazas y riesgos negativos. Ejemplos positivos. El proveedor podría entregar algo de plazo previsto, ¿vale? Pues podemos tener algo antes de tiempo, entonces podemos adelantar fases. ¿Se puede o no? Si tenemos ya una planificación hecha y dice que esto va a empezar dentro de 2 meses dependemos de otras tareas que no van a empezar nada, es posible. En ese caso no vamos a poder adelantarlo, pero puede que en otros casos sí que se pueda adelantar, ¿vale? Por ejemplo, el equipo podría rendir por encima de lo planificado. Imaginaos que os han dado un equipo que tiene más experiencia y conoce mejor el proyecto, pues aumenta la productividad y en teoría se reduciría un poco el tiempo, ¿vale? Eso sería algo positivo. Luego podría aparecer una nueva tecnología que mejore el proyecto. Imaginaros que estamos haciendo todo con una forma, con unas herramientas que son obsoletas o que cuando estaban empezando el proyecto estaban bien, pero al final del proyecto resulta que estamos siendo mucho más eficientes, ¿vale? Imaginaros cuando se estaba haciendo una pirámide en Egipto, ¿vale? Que empezaban haciéndolo todo de una forma, con unos rodamientos, con madera, no sé cuánto, y al final empezaron a utilizar otros sistemas que eran mucho más rápidos a través de agua y se iba haciendo mucho más rápido. Oye, pues al final eso es un avance tecnológico que lo que va a hacer es que se agilice el proyecto. Y luego el positivo, que se podría ampliar el alcance del proyecto, ¿vale? Esto lo hemos visto antes también como negativo, es decir, es un cambio de alcance, ¿vale? Pero si ampliamos el alcance realmente es algo bueno para nosotros, porque vamos a tener más trabajo. Entonces, si lo gestionamos bien, lo podemos pasar algo que era negativo, lo podemos pasar a algo positivo, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes que hemos comentado antes que son los componentes clave de la gestión de riesgos? ¿Vale? Primero es la identificación. Tenemos que detectar los riesgos potenciales, ¿vale? Luego viene el análisis, que es evaluar la probabilidad del impacto. Luego veremos qué es probabilidad, a qué nos referimos con impacto, ¿vale? Tenemos que definir la respuesta, es decir, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos un riesgo, lo vamos a mitigar, lo vamos a evitar, vamos a ver las distintas acciones que se suelen hacer, ¿vale? Y luego tenemos que hacer un seguimiento, es decir, controlar y actualizar continuamente. ¿Qué tenemos que controlar? Primero, que los planes de respuesta se están haciendo, ¿vale? Y también tenemos que revisar si hay nuevos riesgos, ¿vale? Entonces, eso se tiene que ir haciendo durante todo el proyecto, porque los riesgos no es algo que esté fijo, sino que los riesgos van moviéndose. Aparecen nuevos, desaparecen, ¿vale? Entonces, eso hay que revisarlo durante todo el proyecto. Gestionar riesgos no es evitar problemas, sino anticiparlos y estar preparados para responder. Realmente es lo que buscamos, ¿vale? Estar preparados para que si algo llega, que sepamos que eso era probable que llegase y estar preparados. Identificación de riesgos. Consiste en detectar, describir y registrar todos los eventos inciertos que podrían efectuarse en el proyecto, ¿vale? Aquí lo que hacemos es detectar y describir todos, ¿vale? Pero realmente nos vamos a focalizar en unos de ellos, ¿vale? Luego lo veremos. Métodos de identificación de riesgos, pues el normal es, oye, cuando tengo un proyecto, hacemos un brainstorming, es decir, reúno al equipo y preguntamos, oye, ¿de aquí qué puede salir mal? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde veis los mayores problemas? ¿Qué podría salir mejor de lo esperado? Y con eso vamos teniendo ideas, ¿vale? Del equipo, dice, oye, esto aquí suele ser un problema que hay. Aquí suele haber no sé cuánto, esto aquí tenemos que controlarlo. Y de ahí se tienen bastantes riesgos, ¿vale? Otro, revisión de lecciones aprendidas en proyectos anteriores. En la gestión de proyectos, siempre cuando se hace un proyecto hay que dejar un documento que se llama lecciones aprendidas, ¿vale? Que lo elabora el Project Manager. En estas lecciones aprendidas lo que se ponen es problemas que se han tenido durante el proyecto
¿vale? Y cómo se han solucionado, para que si alguien tiene un proyecto similar, sepa leyéndose este documento, qué problemas se han encontrado y que pueda anticiparlos, ¿vale? Entonces se revisan experiencias previas, se ven los problemas ocurridos, riesgos materializados y se utiliza un checklist de riesgos conocidos, ¿vale? El análisis de supuestos, ¿vale? O sea, los assumptions. Se identifican qué estamos dando por hecho en un proyecto. Oye, pues que el cliente estará disponible, que el proveedor cumplirá plazos con todo esto. Entonces, cada supuesto de estos que no sea válido, al final es un riesgo potencial. Entonces, también podemos buscar por ahí posibles riesgos, ¿vale? No se trata también de hacer una lista interminable, sino se trata de ver qué puede surgir, o sea, qué riesgos podemos identificar, ¿vale? Métodos de identificación de riesgos, análisis de dependencia también, ¿vale? Evaluar elementos externos, por ejemplo, proveedores, otros proyectos, integraciones, y porque toda dependencia introduce un riesgo. Es decir, si nuestro proyecto depende de otros, siempre tenemos el riesgo de que el otro se retrase y nos impacte a nosotros, ¿vale? Entonces, yo cuando estoy gestionando un proyecto, si tengo otras dependencias, siempre voy preguntando, oye, ¿vais bien? ¿Se mantiene vuestra planificación para ver si ellos tienen algún retraso y el impacto que tiene mi proyecto, ¿vale? Revisión del plan de proyecto. Buscamos en el plan de proyecto que tenemos los puntos débiles, o sea, qué plazos están muy ajustados, qué tareas críticas no tienen margen, o sea, que realmente son todas las tareas del camino crítico que se pueden retrasar. Cuando hablamos de camino crítico, ¿a qué nos referimos en un proyecto? Pues cuando las tareas están en el camino crítico son aquellas tareas que si se retrasan algo, impactan a la fecha final, ¿vale? Eso es el camino crítico. Entonces, dentro de un proyecto tenemos las tareas, si se retrasan, impactan a la fecha final, y otras tareas que tienen un margen, es decir, que si me retraso no afecta a la fecha final, ¿vale? Esas, como tienen un margen, mientras que no toquen el camino crítico, no estarían en los riesgos, pero sí las otras, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que pone aquí, enfocarse en el camino crítico, ¿vale? Luego, entrevistas con expertos y stakeholders, ¿vale? Al final, cuando hablas con expertos, es un poco como parte del equipo, pero es gente que son externa del equipo, ¿vale? Y entonces tú aquí les puedes preguntar sobre su experiencia, ¿vale? Y qué riesgos suelen tener esos proyectos. Esto es bastante enriquecedor, y yo cuando empiezo algún proyecto, normalmente suelo preguntar incluso del propio proyecto, pero también del propio cliente. O sea, yo cuando tengo un proveedor con un proyecto con un cliente, hablo con otros project managers que han tenido ese cliente, pues para que me cuentan, oye, si es un cliente complicado, si tienen deficiencias técnicas, si tienen control funcional de la aplicación, si tienen todo eso, ¿vale? Entonces, todo eso es información que a mí me viene pues para identificar riesgos o no. Ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto en el que nos están pidiendo un presupuesto fijo, es decir, tenemos dos tipos de presupuestos, uno fijo, es decir, oye, yo con este precio te lo hago todo, y otro que es tiempo y material, es decir, yo voy metiendo horas y las horas que haga te las cobro. Ellos nos están pidiendo que hagamos un fixed price, pero estamos detectando que no tienen un conocimiento técnico, y eso nos va a hacer que lo que nosotros vamos a tardemos más porque les tenemos que ayudar, ¿vale? Entonces, en esos casos, normalmente o inflamos mucho la fecha, la cifra que les hemos dado, o normalmente preferimos hacerlo en time y material. Entonces, estamos en esa discusión, ¿vale? Pero eso ahí al final son riesgos que estamos adelantando precisamente para decir, oye, si lo hacemos de esta forma, nos podemos equivocar y asumir nosotros el riesgo, ¿vale? Y luego análisis RAID, ¿vale? Que al final es un documento donde, bueno, normalmente suele ser un Excel donde se incluye una pestaña con los riesgos, otro con los supuestos, otro con los problemas y otra con las dependencias. Al final, todo esto aquí, si os dais cuenta, son parte de los orígenes de los riesgos, ¿vale? Entonces, se tiene un registro un registro RAID, ¿vale? Ahí podrías identificar muchos riesgos. Bueno, de hecho, ahí tendrías identificado los riesgos, el listado de riesgos, ¿vale? Los riesgos no se adivinan, se detectan analizando suposiciones, dependencias y puntos débiles del proyecto. Es decir, aquí cuando hablamos de riesgo de un proyecto no decimos, no, yo tengo un listado de riesgos y a todos los proyectos que voy digo, estos son los riesgos. No, hay que analizar en cada riesgo qué situación tiene y cuáles son los riesgos que tiene cada proyecto, ¿vale? Ahora pasaríamos al análisis de los riesgos, ¿vale? Hay dos tipos de análisis cualitativo y análisis cuantitativo, ¿vale? El análisis cualitativo es el proceso de evaluar los riesgos identificados para determinar su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto, con el fin de priorizarlos y decidir cómo gestionarlos. Este es el cualitativo, ¿vale? ¿Cuál sería el análisis cuantitativo? Buenas, sí, bueno, como dice el nombre cuantitativo, es para analizar los,
prácticamente datos numéricos, se podría decir, para poder tomar y evaluar decisiones y resolver el riesgo o problema. Efectivamente. A ver, el análisis cualitativo para mí suele ser como una primera guía, ¿vale? Pero en muchos casos necesito un cuantitativo para que me diga realmente si tengo que tomar medidas o qué medidas tengo que tomar, ¿vale?